Bueno, y esta charla que hemos tenido con el profesor Rodríguez Brown nos lleva o nos sirve para dar paso a nuestro próximo invitado. Viene desde Jerez, licenciado en Derecho y en Empresariales, con solo 24 años cayó en la trampa de las preferentes y poco a poco decidió formarse en las finanzas, María. Sí, y es en 2020, en plena pandemia, cuando él decide poner en marcha su propia empresa, Finanfox. Alex Caballero, CEO de Finanfox, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y bueno, Alex, supongo que toda esa experiencia con las preferentes también tuvo mucho que ver en el desarrollo de Finanfox. Para empezar un poco a entenderlo todo, cuéntanos un poco tu experiencia. ¿Qué pasó y qué aprendiste de todo eso? Pues, como se suele decir, todo pasa por un motivo y al final lo que en un momento puede ser malo, luego después te sirve como aprendizaje o como principal motivo para hacer algo en el futuro. Y eso fue precisamente lo que me pasó con las preferentes, porque yo empecé a emprender recién salido de la carrera, eso fue con 24 años, pero dentro de la financiación que pedimos para la empresa que montamos, una parte eran preferentes, pero no sabíamos que eran preferentes porque no nos explicaron que eran preferentes. A partir de ahí, todo lo que tú cuentes no se construye de ninguna manera, porque todo va con unos cimientos que no eran los que te habían dicho. Era un depósito, esto no hay problemas, tal. Y luego, cuando realmente necesitamos ese dinero, de lo que nosotros pusimos ahí, pudimos rescatar menos de la mitad. Entonces, claro, tú imagínate la cara de tonto que se te queda, pero es que además has perdido dinero, porque te pueden haber engañado y ya está, y se queda ahí, pero si encima eso conlleva una pérdida de dinero, como se suele decir, el aprendizaje es doble. Entonces, a mí ese regusto, ese comportamiento, esa sensación no me gustó y esperaba no encontrármela en el futuro, pero luego más adelante, conforme fui avanzando en mi carrera y ya empecé a perfilarme en la parte financiera, volví a ese pasado y quería que mis clientes no pasaran por lo mismo que pasamos nosotros. Y ese fue uno de los motivos por los cuales Finanfox es una empresa que se centra mucho en explicar todo, en dejar todo meridianamente claro y que todo esté sobre la mesa para que el cliente sepa qué está haciendo, por qué lo está haciendo y dónde está invirtiendo su dinero en cada momento. Es decir, que al final, bueno, pues eso que viviste no quieres que le ocurra a nadie más, ¿no? ¿Cuál es el objetivo entonces de Finanfox? El objetivo al final es acercar las finanzas a cualquier persona. Es decir, no hace falta tener una gran fortuna, no hace falta tener el banco lleno de dinero para poder gestionar y para poder empezar a hacer que tu dinero trabaje para ti. Lo importante es que cada uno, con lo que pueda generar, con lo que pueda ganar, sea capaz de empezar a hacer que ese dinero trabaje por él. Al final, nosotros echamos muchas horas para trabajar, para conseguir ese dinero, para conseguir ese sueldo, y si luego se queda en la cuenta muerto de risa, no conseguimos que haga otra función, que no solamente es acumular dinero, sino que también el dinero trabaje para nosotros. Entonces, nosotros la función que tenemos es acercar las finanzas de una manera sencilla, de una manera transparente, pero también haciendo que la persona entienda que lo que se encuentre en el futuro depende de él. Y que pueden haber plan B, plan C, plan D, pero el primer plan A debe ser el que provenga de él mismo y que consiga con su propio dinero, con su propio esfuerzo y utilizando las herramientas que tenemos al alcance todos, unas más conocidas y otras menos. Alex, ¿y a quién va dirigida esta plataforma? ¿Cuál es el perfil, digamos, de esos clientes, de esos inversores que tenéis? Porque imagino que será, claro, muy variado, ¿no? Sí, al final, ten en cuenta que nosotros trabajamos con personas que pueden ahorrar desde 100 euros al mes a personas que tienen cientos de miles o millones de euros en la cuenta. Pero todos tienen, digamos, un rasgo común, que es querer que su dinero trabaje para ellos. Como hemos dicho, al final a todos nos genera una satisfacción el ver la cuenta y ver, oye, pues tengo tanto acumulado, tengo tanto ahorrado. Sí, pero a no ser que sea parte del colchón de seguridad, ese dinero que tienes para emergencias, ese dinero ahí acumulado es como cuando tú guardas algo en el altillo y pasas a verlo años después y está lleno de polvo y ya ha perdido parte de su funcionamiento porque se ha estropeado. En este caso es lo mismo, el dinero acumulándose en una cuenta no es la mejor opción, sí para cosas de corto plazo, pero hay que empezar a trabajar de cara a medio y largo plazo. Entonces, nuestro tipo de cliente al final es una persona que ya tiene un poco de conciencia de saber que tiene que hacer algo con su dinero,
Que en el futuro, tal y como están las cosas, seguramente tenga que empezar a trabajar más con su dinero porque a lo mejor no nos queda lo mismo que a nuestros padres o a nuestros abuelos de cara a la jubilación, y quieren hacer algo pero no saben cómo. Hay mucha información, hay mucha infoxicación, pero a la hora de elegir no saben por dónde tirar, y por eso buscan a una empresa o a un profesional que les ayude. Para la gente que nos está viendo y para que nos vayan ya entendiendo un poco, Finanfox al final gira todo en torno a una aplicación, y allí uno de los pilares fundamentales es la comunidad que se ha creado. Explícanos un poco cómo funciona todo eso. Claro, nosotros tenemos 3 pilares. El primero es la comunidad, como bien has dicho. El segundo es la parte tecnológica, que para eso tenemos la aplicación. Y el tercero es los profesionales de las finanzas. Es decir, al final, en estos últimos tiempos, con la IA, con la inteligencia artificial, eso está genial porque es una herramienta y te ayuda como apoyo, pero al fin y al cabo lo que buscan nuestros clientes es alguien que les acompañe y que les explique de tú a tú, más allá de un texto en una pantalla, y que les comprenda y que sepa cómo ayudarlos. La comunidad para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque, como ha dicho antes el profesor, es muy importante hacer las cosas acompañado. Y no solamente con profesionales, sino también no sentir que tú eres un bicho raro, que yo estoy haciendo algo que el resto no hace, sino que te des cuenta de que hay muchas personas como tú que comparten las mismas incertidumbres, las mismas preguntas y los mismos objetivos, y eso es algo muy importante y muy potente, porque al final entre todos nos ayudamos, y somos al final, los humanos somos gregarios y queremos estar acompañados, y eso creo que es muy interesante de cara a que las personas entre ellas puedan participar y nosotros les damos pie, pueden preguntar sobre lo que quieran, entre ellos muchas veces se responden y no tenemos que estar nosotros encima, porque el grupo es muy heterogéneo, mejor dicho, y hay personas de distintas ramas, pero que entre ellos lo que les une es querer generar rentabilidad por su dinero, y a partir de ahí pues ya empezamos a trabajar. Qué interesante esa comunidad que habéis creado, pero otro de los elementos fundamentales de Finanfox es la planificación, que va muy ligado a esto que nos estás contando a lo largo de la entrevista, de que el cliente siempre tiene que saber lo que está haciendo. Cuéntanos por qué es tan importante esa planificación, Alex. Yo pongo un ejemplo que es un ejemplo relacionado con las hipotecas y las casas. Es decir, yo no busco tener la mejor hipoteca. Yo busco tener una casa, la mejor casa que pueda permitirme, la más bonita, la mejor del barrio. Pero en muchas ocasiones, para conseguir esa casa, necesito una herramienta, que es la hipoteca. Entonces, yo busco la mejor hipoteca porque mi objetivo es la casa, no porque yo quiera tener una hipoteca porque sí. A partir de ahí, el resto de herramientas financieras funcionan igual. Yo no quiero tener el mejor fondo, yo no quiero tener la mejor cuenta de ahorro, yo no quiero tener la mejor fintech porque sí, sino porque mi objetivo es o que mis hijos estudien, o acortar la hipoteca, o jubilarme con un nivel de vida parecido al que tengo con el último sueldo, montar una empresa, lo que sea, pero mi objetivo es lo que me mueve a relacionarme con esas herramientas que rentabilizan mi dinero. Entonces, lo importante es tener un plan marcado, porque es como si tú estás en el bosque y no sabes dónde ir, vas a dar vueltas en círculo y siempre te encuentras en el mismo sitio. Yo quiero obtener rentabilidad, está genial, eso es muy bueno, pero ¿para qué? No es lo mismo tener rentabilidad a corto que a largo plazo. Ese interés compuesto que decía antes el profesor es una herramienta maravillosa, pero hay que saber utilizarla, hay que saber con qué herramientas usarla. Entonces, nuestro trabajo es acompañar a la persona, escucharla, saber qué necesita, qué está haciendo, qué quiere hacer, todo ello sin cobrarle nada, porque al final nosotros trabajamos con distintas entidades, bancos, aseguradoras, fintech, etcétera, y lo que buscamos es que la persona no se preocupe de yo tengo que estar pagando a ver si me llega para poder recibir el servicio, sino yo quiero sacarle rentabilidad a mi dinero, vamos a trabajar sobre ello. Ponías el ejemplo de la hipoteca. A veces también mucha gente a lo mejor cree que lo más importante quizás es, pues eso, tener el mejor fondo de inversión, la cuenta más potente, pero eso sigue siendo un error, ¿no? Porque quede claro a la gente que nos está viendo y nos está escuchando. A ver, a nadie le amarga un dulce. Es decir, tener una buena herramienta es muy importante porque te ayuda a conseguir en menos tiempo aquello que tú necesitas. Pero herramientas
financieras salen todos los días. O sea, no tenemos que morir con un mismo producto de aquí hasta que me jubile, sino que podemos ir cambiando. Eso forma parte también de esa adaptabilidad. Una planificación financiera es como una película, pero cuando yo me siento con el cliente hoy es una foto y esa foto cambia. Tienes hijos, cambias de trabajo, te despiden, te ha tocado la lotería, recibes una herencia, muchas cosas. Claro, tiene que ir adaptándose un poco a nuestra situación. Claro, particular. entonces la planificación lo bueno que tiene es que necesita ser flexible, necesita ser adaptable, porque tu vida es tuya y aunque tengamos la mayoría objetivos muy similares, a lo mejor el tiempo de esos objetivos es distinto y en la planificación es muy importante el tiempo. Podemos usarlo a favor o temerlo en contra, porque cuanto más tiempo tengamos, la planificación puede hacerse mucho más cómoda, mucho más fácil. Pero cuando corremos e intentamos hacer algo en muy poco tiempo, suele ser contraproducente. Entonces, por eso, una planificación siempre es muy importante empezarla cuanto antes y luego se puede adaptar. Pero no intentar hacer las cosas muy rápido porque podemos tropezarnos. Dejémoslo en tropezarnos y no caernos. Ahí queda. Hablando contigo el otro día, Alex, cuando preparábamos un poco todo este encuentro, dijiste una frase que yo creo que tanto a Santi como a mí nos gustó mucho, que dijiste, yo todos los días me voy tranquilo a la cama. Me gustaría también que comentaras un poco eso porque al final el terreno de las inversiones, desde el punto de vista, por ejemplo, de una persona como yo, que igual pues no invierte, no está metida, a veces te da mucho respeto, incluso miedo, meterte cuando tienes pues menos ahorros, y que la persona que está detrás de una empresa como Finanfox te diga eso, yo creo que también es relevante. Claro, a ver, todo viene de ese origen que hemos hablado, de eso con 24 años, cuando tú, a ver, puedes perder dinero con inversiones y eso es lo más normal del mundo porque el mercado no siempre está estable. El mercado fluctúa y con los últimos acontecimientos, digámoslo, geopolíticos, hay fluctuaciones tanto para arriba como para abajo. Pero una cosa es que eso pase en el mercado y otra cosa es que te engañen. O otra cosa es que no sepan lo que estás haciendo. O otra cosa es que al final malinterpretes lo que estás haciendo y esa sensación es muy mala. Entonces, a raíz de esas noches sin dormir, a raíz de esos problemas, ese come en el cerebro, yo tenía muy claro que para mí la tranquilidad y la sensación de haber hecho el trabajo bien es fundamental. Entonces, muchas veces los clientes nos lo dicen, somos muy pesados. Somos muy pesados porque explicamos las cosas y no nos quedamos tranquilos hasta que el cliente entiende lo que está haciendo, porque es fundamental que la persona no solamente vea el resultado final, sino por qué y cómo lo ha hecho. Entonces, ¿y cómo habéis llegado hasta ahí, ¿no? Claro, que eso implica que a lo mejor tengamos menos clientes porque no vendemos solamente lo bonito, pero yo prefiero estar así y dormir todas las noches tranquilo porque al final también aportamos un granito de arena a esa educación financiera. Es importante que el cliente sepa qué está haciendo y creo que eso es algo que ayuda no solamente a nosotros porque nos quedamos tranquilos, sino al cliente porque tiene esa noción más o menos profunda, depende de lo que quiera profundizar, pero por lo menos sabe qué, cómo y dónde está su dinero para hacer esa rentabilidad y para que le ayude. Y al hilo de lo que dices un poquito esto de la educación financiera, ahora que te metes en redes sociales y en TikTok, por ejemplo, te pueden aparecer pues, personas que te recomiendan invertir en determinado producto, falsos analistas que te dicen que si pones dinero aquí vas a ganar 10.000 euros al mes. Al final un poco también, tú dices, nos dicen que somos pesados, pero bueno, esa transparencia es realmente importante, ¿no? Y un asesoramiento más profesional si te vas a meter en inversiones. Claro, al final, a ver, no hay que perder de vista que la divulgación, sea por el medio que sea, siempre es positiva, pero también hay que entender que muchas veces esa divulgación no es una divulgación teórica, sino una divulgación de venta. Entonces, hay que saber distinguir, porque al final la información que se puede verter en distintos medios puede tener, digamos, un formato que haga más atractivo, como hemos dicho, la información que te dan, pero luego haya partes de la información que no queden tan claras o que se dejen como en un segundo plano y que solamente se enfoque en lo positivo y que tú veas solamente el resultado. Entonces, el que haya tantos perfiles en redes sociales que se dediquen o que hablen de finanzas
estaría bien si realmente tuvieran un pozo detrás que fuera esa parte no solo de venta, que también, por supuesto, las entidades tienen sus productos y tienen que promocionarlos, pero que no intenten vender más de lo que es o que no tal. Entonces, hay que tener cuidado con la información, siempre hay que tener, como con la prensa, un espíritu crítico y verlo desde distintos puntos de vista, o por lo menos informarte y no quedarte con el primer mensaje que te llega, sino ir a la página, buscar las características, buscar la ficha del producto y ya una vez que tienes toda la información sobre la mesa, ya puedes decidir. Pero lo que no puedes hacer es tomar una decisión con falta de información, porque pueden luego encontrarse esos problemas, esas yo creía que al final hacen que una inversión que parecía muy buena resulte un desastre. Nos quedamos con esa clave de la educación financiera que comentas y que es tan importante en Finanfox. Bueno, y no queremos terminar esta entrevista sin que nos adelantes algo de una marca que vais a lanzar ya muy prontito desde Finanfox, que se llama Foxfield y está pensado para clientes muy concretos. Ojo a los futbolistas que nos estén escuchando. Cuéntanos un poquito de qué va esta nueva marca y, bueno, ¿por qué va dirigido a los futbolistas? Pues sí, efectivamente estamos ya terminando de sacarla, está en el horno, está terminando de salir. Foxfield es una marca nueva que vamos a sacar para ese nicho de personas, de clientes con unas características muy concretas, que son los futbolistas. Hablamos de personas que son capaces de generar una gran cantidad de dinero o un dinero importante en el que el resto de los mortales tenemos una carrera muy larga a nivel, digamos, profesional, pero el futbolista genera ese dinero en muy poco tiempo. La cuestión está en que tienen 10-15 años, si las lesiones les respetan, que eso es otro tema totalmente para entrar en otro apartado, y una vez que el futbolista se retira con 35-40 años, cuando la mayoría de nosotros estamos en nuestra mitad de vida laboral. Entonces, a partir de ahí, tienen que reciclarse, tienen que buscar otras formas de generar ingresos, porque lo que era su vida hasta ese momento directamente deja de ser. Entonces, han generado mucho dinero en muy poco tiempo y el problema es que lo generan siendo muy jóvenes. Esto lo comparas muchas veces con una persona a la que, por ejemplo, de repente le toca el gordo de la lotería, claro, ¿no? Claro. ¿Por qué lo comparas con eso? Lo comparo con eso porque muchas veces hay estudios que indican que los futbolistas, el 80-85% de los futbolistas, 5 años después de jubilarse, están peor que antes de empezar su carrera deportiva. ¿Por qué? Porque durante su carrera deportiva, como tienen muchos ingresos o tienen unos ingresos importantes, empiezan a gastar, empiezan a invertir, pero sin tener en cuenta los costes de mantenimiento, hipotecas grandes, vehículos, viajes, fiestas, y cuando luego cortan tus ingresos de raíz y ya no tienes esa capacidad de generar dinero, tú intentas mantener tu nivel de vida, pero ya no puedes mantenerlo. Entonces, entra en una dinámica que al final te vas comiendo lo que has ido ahorrando hasta que llega un momento en el que ya te das cuenta de que no puedes seguir, pero suele ser tarde. Entonces, nuestro trabajo con Foxfield es precisamente educar a los futbolistas desde lo más jóvenes posibles para que ellos sepan administrar, ellos y su entorno sepan administrar ese dinero, que es algo muy positivo, que es algo que muy pocas personas consiguen, pero precisamente por eso, como es algo tan especial, vamos a tratarlo de una manera que te permita vivir de ello hasta que te jubiles y no que con 40-45 años tengas que buscar un trabajo de cualquier cosa para seguir viviendo porque no tienes ingresos y no has gestionado bien tu dinero. Pues Alex, muchísimas gracias por compartir tu historia, tu experiencia, muchísima suerte con Foxfield y también con Finanfox, esperamos que siga creciendo exponencialmente y gracias por haber participado en este encuentro Metafuturo. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.